Ya avanzamos entonces con las definiciones de Big Data. La podemos definir con 4 características. Yo quiero que traten de recordar esas características. Los voy a ayudar un poquito porque tuvimos una semana de descanso. La primera tiene que ver con que cuando hablamos de Big Data hablamos de volúmenes importantes de datos. La segunda característica es que hablamos de que en algunos casos los datos son difíciles de leer, de entender. En un tercer caso, hablamos acerca de que los datos no tienen, a ver, no tienen tanta precisión. Entonces, al aumentar el volumen de datos, lo que nosotros hacemos es mejorar la probabilidad de que ese dato que estamos leyendo sea como válido. La certeza de los datos en realidad. Y la última, bueno, no las dije en orden, pero da lo mismo en realidad, tiene que ver con que no trabajamos con tantos volúmenes de datos, sino que trabajamos con volúmenes menores de datos para tener respuesta en tiempo real. Y más o menos eso es lo que vamos a conversar al final de esta clase. O sea, algo parecido a eso para que se entienda un poco más el contexto. Ya. Comencemos entonces con la clase de hoy día. Esta clase o sea, esto que voy a contar ahora ya lo vimos en sistemas de información, pero hay compañeros que no han estado conmigo en esa asignatura, así que la voy a explicar más o menos resumida. Si quieren más detalles, lo conversamos. Tiene que ver con la forma en que las máquinas piensan. Tiene que ver con la forma en que nosotros vamos a interpretar la lectura de datos. Y tiene que ver con llevar todo esto a un contexto humano. Cómo nosotros tomamos nuestras decisiones también. Lo más importante del curso es que cuando hablamos de Big Data, hablamos de datos para tomar decisiones, datos para agregar valor. Entonces, ese contexto es importante y eso tiene que ver con la forma también en la que pensamos. Por ejemplo, el ejemplo tipo que he usado en la mayoría de los cursos en los que me toca conversar este tema es, imaginen ustedes que hoy día tienen que ir a alguna reunión, bueno, cuando pase esto del COVID, no ahora, pero tienen que ir a alguna reunión o tienen que ir a clase. En mi caso, yo voy a contar el mío. Generalmente cuando me toca salir en la mañana, yo tengo que evaluar algunas cosas, como estamos en Valdivia, bueno, si es que esto queda en internet y no están viendo, Valdivia es una de las ciudades más lluviosas del mundo. Así que llueve, llueve, llueve. Y a veces también llueve. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos, por ejemplo, salir? En mi caso, en la noche veo las noticias, porque hay un programa que viene después que habla acerca del tiempo. Reviso también mi teléfono. Y en la mayoría de los casos, abro la puerta de mi casa, saco la mano y veo si está medio frío o va a llover. Más o menos. Entonces, en función a eso, lo que yo estoy haciendo es que estoy tomando información del entorno. Eh, Me doy cuenta de que hace frío, como ese perrito que está en el monito ahí. Luego de que yo tomo la información del entorno, ya sea directamente, ya sea directamente, o a través de información, por ejemplo, de mi teléfono celular o de las noticias que aparecen en la televisión, eh, yo me dedico a pensar otras cosas ahora. Ahora, a ver, ya, si va a llover, voy a llevar entonces un paraguas. Pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a una reunión que es formal. Ah, entonces voy a tener que ir con mi terno y con una corbata. Por lo tanto, la chaqueta que tenía, eh, la medida informal no me sirve, de colocarme otra. Así que con la información, más esto de pensar qué voy a hacer, tengo que finalmente tomar una decisión. ¿Y qué decisión tomo? La ropa que me voy a colocar. Que incluye, por ejemplo, colocarme unos zapatos de vestir, pero no los más delgados, sino unos que soporten el agua para que no se me pasen ni un montón de cosas. Entonces, esa forma de pensamiento es lo que nosotros vamos a llamar la lógica del Big Data, porque si nosotros la asimilamos con un proceso de toma de decisiones, lo podemos dividir en 3 elementos. En uno que vamos a llamar el sentir, en otro que vamos a llamar el pensar ver, y en el último que vamos a llamar el actuar. Por ejemplo, en el sentir, en lo que nos concentramos es en qué datos sentimos. También nos concentramos en cómo medimos estos datos. En el ejemplo que estábamos comentando recién, esta forma de medir los datos tiene que ver con la temperatura. La temperatura tiene una unidad de medida que aunque no la estemos usando directamente, nosotros entendemos que es más o menos calor. Eh, por ejemplo, ¿qué información podemos recolectar del entorno? Eh, Además de la que me entregan la televisión o mi teléfono celular a través de una aplicación
que me muestra el tiempo, por ejemplo, yo puedo sacar mi mano fuera de la puerta de mi casa y esa es otra forma de tomar información del entorno de forma directa, por ejemplo. Entonces, después de eso pasamos al pensar y ver, y acá aparecen varios elementos. ¿Cómo interpretamos los datos? ¿Cómo entendemos los datos? ¿Cómo los combinamos para tener información sobre la que podemos tomar decisiones? ¿Cómo comunico esa información? Y después, ¿qué aprendo de esto? ¿Cómo visualizo todo esto? Finalmente, cuando ya tengo todo esto, vamos al actuar. ¿Y qué cosa es el actuar? No es otra cosa de ver cómo utilizamos esta información para tomar una decisión. Y esa decisión, bueno, como dice acá, ¿cómo actuamos una vez que tenemos esa información? ¿Es la información proporcionada útil para mejorar? ¿Cómo afecta nuestras acciones en nuestro entorno? Por ejemplo. Entonces, si nosotros pensamos ahora en una máquina, porque todo esto lo vimos pensando en un ser humano, en este caso les conté mi experiencia, las máquinas hacen algo muy parecido, o nosotros hemos tratado de que las máquinas hagan algo muy parecido para que puedan entender el mundo en el que están circunscritas. Por ejemplo, en el sentir, las máquinas hoy día sienten a través de sensores, sienten a través de información que nosotros les enviamos, sienten a través de datos que están analizando. En el pensar y ver, las máquinas hoy día, en realidad, lo que hacen en el pensar y ver es que procesan algoritmos, aplican, eh, aplican regresión lineal, por ejemplo, aplican machine learning en algunos casos, eh, probabilidades en otros, para procesar información, descubrir esa información, colocarla a disposición y agregan una cosita que aparece el ver acá, que es que la despliegan. ¿Para qué? Para que en general alguien tome una decisión que deberían ser ustedes más adelante. Cuando estén tomando cargos gerenciales, o cuando estén dirigiendo un equipo de técnico de trabajo, o un equipo súper avanzado de investigación, van a tener que sentir los datos, pensar, ver, desplegar para poder tomar una decisión. Eso hacen las máquinas. ¿Y qué más hacen las máquinas? En pocos casos, no en muchos, también actúan. Es decir, sin que medie alguien más, con esa información que procesaron, toman acción. Por ejemplo, estas actuaciones se ven de forma muy común dentro de las industrias. Los robots que están dentro de las industrias toman decisiones de forma autónoma en función a la información que tienen ya colectada. Sienten a través de sensores, piensan, ven y luego actúan. Y uno dice robot, pero no es nada complejo. Una máquina que procesa, por ejemplo, trozas de árboles, que corta arbolitos, eh, siente información a través de lectores láser o cámaras que le muestran cómo está la troza para cortarla. Y si la troza no está en buena condición, la desecha, por ejemplo. Yo tomo una decisión. Ahora, si nos vamos de la tecnología y nos vamos a lo más simple, 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 nosotros podemos pensar incluso en nuestra taza del baño. Eso siempre cuento este ejemplo. Porque uno no se olvida de una taza del baño para hablar de Big Data. Eh, la taza del baño en realidad lo que está haciendo es un sistema que está tomando información de forma constante a través de una cosita que tiene dentro de la taza que flota. Esa cosita lo que hace es que detecta el nivel del agua. Entonces está llenando constantemente un estanque y cuando llega a cierto nivel para de llenarlo. Es decir, está sintiendo, no sé si piensa, pero está aplicando algún método ahí de análogo de análisis. No le podemos llamar pensar, pero más o menos se asemeja a eso. Y finalmente actúa. ¿Qué es lo que hace con el actuar? Es que cierra la válvula que permite la entrada del agua. Entonces, esta forma, el sentir, el pensar, ver y el actuar, es una forma en la que nosotros decimos que vamos a pensar la lógica del Big Data. Cuando tengamos que analizar volúmenes de datos impresionantes, cuando tengamos que analizar información que es difícil de leer, cuando tengamos que analizar información en tiempo real, con menos datos, o cuando tengamos que analizar información que no es tan cierta, sino que hay que validarla, estamos aplicando técnicas vinculadas a esto. Sentir, pensar, ver y actuar. Entonces, lo que les acabo de contar es un modelo que lo he visto en varias partes y hoy día se utiliza más o menos de forma importante en la industria. Por lo tanto, yo les pido que se lo aprendan o que lo entiendan. Cuando lo entiendan, se lo van a aprender sin querer haberse aprendido, porque lo van a ver en todas partes. Lo van a poder analizar y con esto vamos a poder también entender hasta dónde podemos llegar con el análisis de datos, dependiendo del problema también. Ya. ¿Alguna consulta acá? Esto lo habíamos visto en una clase de sistema de información, pero se lo acabo de resumir y creo que me quedó mejor el resumen que en la clase de sistemas de información. Ya. Consultas, si quieren consultas también pueden usar el chat si no quieren hablar. Voy a quitar el chat acá.
Ahí, perfecto. Y asistencia. Ahí. Ya, perfecto. Bien, vamos a lo siguiente. Llevemos esto que acabamos de revisar como lógica del Big Data a un sistema ya un poco más tecnológico. Por ejemplo, en el sentir. Cuando nosotros hablamos del sentir, hablamos del origen de los datos, del origen y también de la recolección. Por eso están más o menos vinculados estos dos elementos que están en la PowerPoint que están viendo ahora. Entonces, cuando hablamos del sentir, hablamos de Internet, hablamos de sensores, hablamos de incluso otros bases de datos que le están enviando información. Hablamos del origen de la información. También hablamos de recolectar, por eso está en este punto. Weblog, los logs son registros de almacenamiento, por ejemplo, y se utiliza mucho en mercadotecnia. Quienes visitan mis sitios web, quienes visitan mis aplicaciones. Entonces, estos logs o trozas, en jerga informática nosotros hablamos de los logs como registros de datos, que a lo más son archivos de texto, en pocos casos están en bases de datos, pero en todos los casos uno los puede acceder para poder analizar qué está ocurriendo con mi aplicación o con mi sistema. También en la recolección de datos hablamos de sensores de datos. Hoy día sensores de temperatura. Si por ejemplo nosotros pensamos en análisis de la salud de las personas, hoy día ya tenemos pulseras que están sensando información, que nos están entregando presión, que nos están entregando el ritmo cardíaco, etc. RFID también son datos, radiofrecuencia, identificador por radiofrecuencia. RFID vienen habilitados en los teléfonos celulares. Hoy día hay RFID dentro de sus teléfonos. O en realidad vienen también habilitadas las tarjetitas estas de crédito, o incluso si ustedes tienen esa tarjeta de la universidad también tienen RFID. Entonces, ¿qué es eso? Son circuitos que se activan con un campo electromagnético y tienen identificadores que nos sirven también como información o como mecanismo para recolectar información. Y así, etcétera. Es decir, tenemos orígenes de datos diversos, tenemos métodos de recolección de datos y eso lo vamos a llamar el sentir. Y eso es lo que las máquinas tienen. Aquí son importantes algunos elementos, como por ejemplo el IoT, o el Internet de las Cosas, que más que una moda es lo que hoy día estamos viviendo. Hoy día todo está conectado a Internet. Es decir, nosotros nos estamos viendo a través de Internet, pero a través de Internet también hay sistemas que están recolectando información de muchas fuentes. Por ejemplo, bueno, les muestro que en mi celular, aquí en tengo una aplicación de salud que me está recordando todos los días que tengo que caminar. El problema es que con esto de la pandemia camino poquito. Pero lo que ocurre en este sistema es que mide si camino, envía la información a un servidor y mantiene un historial mío. Además, me compara y además entiendo que esta información se está recopilando para, bueno, lo de la privacidad de la información es un tema que vamos a ver más adelante. Pero no solo esto, hay muchos otros métodos y técnicas que toman información, la recopilan a través de Internet y bueno, y ahí la tenemos. Ya. Origen de datos, recolección de datos, almacenamiento de datos. Una vez que ya tenemos los datos recolectados, bueno, el pensar está entre el almacenamiento y el análisis. No es que esté en el almacenamiento solamente. En el almacenamiento de datos nosotros hablamos de tecnologías de soporte para el almacenamiento de información. Cuando uno piensa en Big Data, uno piensa en volúmenes inmensos de datos. Hace 20 años, esto significaba una arquitectura bastante compleja. Hoy día también lo es, y lo es más compleja que antes. Pero en realidad el problema de antes era que era muy difícil acceder a esta tecnología. Hoy día, con las tecnologías desarrolladas en la nube, como por ejemplo, con lo que, con lo que provee Amazon, con lo que provee Microsoft, con lo que provee Huawei también tiene una nube en Internet, y IBM también tiene una nube en Internet. Hoy día podemos tener acceso a almacenamiento de información de mucho menor costo. Por lo tanto, ya no es un impedimento procesar volúmenes inmensos de datos o recopilarlos en algún lugar para procesarlos después. Entonces, sentir, pensar y vamos al análisis de datos. Ya hablamos del soporte de datos. Análisis de datos. El análisis predictivo, los patrones de datos y la toma de decisiones son elementos que estamos realizando día a día.
Ahora, si nosotros esto lo volcamos a sistemas informáticos, o a sistemas tecnológicos, o analítica, o estadística, tenemos muchas más herramientas para poder tomar estas decisiones, o basadas ya sea en el descubrimiento de patrones, ya sea en el análisis predictivo, o en la aplicación de técnicas que pueden ser más o menos complejas. El análisis de datos es ya un elemento en el que nosotros le vamos a dar a los datos un valor que nos va a permitir luego pasar a la siguiente etapa, que es el actuar. Y el actuar es el que consume el dato finalmente. Y en este actuar, nosotros tomamos decisiones que están involucradas dentro del proceso de negocio, en entornos humanos y en aplicación. En aplicaciones como, por ejemplo, a ver, bueno, es que aquí no, en temas de salud, cuando vamos al tema del COVID, es que en eso estaba pensando. En el tema del COVID, por ejemplo, las máquinas que funcionan como respiradores automáticos tienen las que son las que son como se llama, de acceso un poco más violento, digo yo, que en realidad las que requieren esas máquinas tener sensores que estén testeando cuáles son los indicadores humanos para aumentar o disminuir el flujo de aire. Entonces, esas aplicaciones son aplicaciones que están tomando actuación de forma autónoma. ¿Para qué? Para poder mantener a una persona respirando y viva. Ahora, esa aplicación, si ustedes la piensan con la lógica del Big Data, tiene todos los elementos. Sentir, pensar, ver y actuar. Ya, hasta aquí. Esto que les acabo de contar es una forma de mostrar un poco cómo se aplica la lógica del Big Data a sistemas tecnológicos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la lógica del Big Data es un elemento muy importante porque nos va a permitir analizar, nos va a permitir procesar, y nos va a permitir actuar y entender dónde está cada uno de esos elementos dentro del proceso. Sigamos. Si miramos el diagrama que les estoy mostrando, por un lado tenemos la lógica del Big Data, sentir, pensar, ver y actuar. Por otro lado, tenemos que identificar qué estamos buscando. Dentro de los procesos de análisis de Big Data, definir los objetivos con claridad es un elemento muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al no definirlos con claridad, nosotros podemos iterar infinito. Y esto nos va a significar que quizás nunca lleguemos a puerto, o no logremos lo que estamos buscando. Lo vamos a ir entendiendo en el proceso del curso y vamos a volver hasta la medida tan sencilla que explica un poco el proceso de forma muy coherente. Bien, por un lado está el sentir, pensar, ver y actuar, y por otro lado está la definición de objetivos con claridad. Para que esto opere, nosotros tenemos que tener una buena infraestructura. A ver, vamos a hacer una cosa. Por ahí. Que prefiero así ya. Nosotros vamos a tener una buena infraestructura. Ahí. Bueno, la buena infraestructura hoy día existe. Y como les contaba antes, esta buena infraestructura hoy día en la mayor parte de los casos está en la nube. Las empresas también implementan su infraestructura propia, pero el advenimiento de la nube y de las tecnologías, ya sea por las empresas que les acabo de nombrar u otras que comienzan a aparecer, permite el desarrollo de estas tecnologías y ha hecho que estos últimos años el Big Data sea un tema que esté en todas partes. Les voy a contar algo. IBM hizo un estudio que habla que el 90% de los datos que nosotros utilizamos hoy día, el 90% de los datos que utilizamos hoy día se generaron desde el año 2016. A ver, ¿sí? 2016. Imaginen la tremenda cantidad de información que hemos estado generando. El 90% de los datos que utilizamos para análisis de marketing, para comercio electrónico, para análisis de sistemas de salud, etcétera, etcétera. El 90% de los datos se ha generado desde el año 2016. Y más o menos cada año, o cada un poco menos de un año, estos datos se duplican. Así que imaginen la velocidad vertiginosa con la que estamos generando información. Por lo tanto, el Big Data se ha convertido en uno de los elementos importantísimos para el desarrollo tecnológico de estos últimos años. Y hoy día las empresas usan Big Data. A lo mejor no saben que usan Big Data. Hoy día ustedes usan Big Data.
a lo mejor no se habían dado cuenta que usan Big Data. Cada vez que están, por ejemplo, realizando una búsqueda en Internet, están utilizando Big Data. Cuando están accediendo a su Facebook y ustedes sacan una fotito y al lado les aparece una sugerencia que dice, este es mi amigo, ahí hay Big Data. En todo esto hay Big Data. Entonces, es bien importante eso. Así que nuevamente, este esquema que es bastante sencillo, que lo vamos a ver de nuevo, que habla acerca del sentir, el saber actuar, definir los objetivos con claridad y la buena infraestructura, es bastante importante para el proceso de análisis. Y aquí viene un tema que es bien importante. Se vincula más o menos a la forma en que nosotros hemos analizado, le hemos dado una definición al Big Data, pero tiene que ver con, se le conocía en un comienzo como las 3B, luego se le dio el nombre de las 4B, y hoy día se le conoce como las 5B. ¿De qué se trata esto de? Bueno, piensen que estas son variables, vectores. En realidad son las 5B del Big Data que hablan acerca de algunos atributos que tiene el Big Data, que tienen los datos. El primer atributo tiene que ver con el volumen de los datos. Hay una cosa que caracteriza el Big Data y es, en la misma definición está, de una u otra forma hay mucho dato involucrado acá. Entonces el volumen de los datos lo vamos a definir como una de las B del Big Data. Otro de los elementos que es importante en el Big Data tiene que ver con la variedad de los datos. Antiguamente, bueno, por un tema de capacidad y por un tema de hardware, principalmente los sistemas que nos dan soporte, nosotros cuando trabajamos con datos que llamamos de tipo estructurado en la mayoría de los casos. Es decir, tratábamos de ordenar mucho nuestros datos. Los datos eran textos, o eran puntos flotantes, o numéricos, y con eso nos encargábamos de hacer todo el procesamiento. Pero hoy en día los datos ya no son tan estructurados. Por ejemplo, trabajamos con imágenes, trabajamos con audio, trabajamos con video, y trabajamos con cualquier otro tipo de datos, y eso nos da algo que vamos a llamar la variedad de los datos. La variedad de los datos es una cosa intrínseca al Big Data. Así que ese es uno de los siguientes elementos, es otra de las B del Big Data. La siguiente tiene que ver que, bueno, en todos los casos, más o menos, la velocidad de procesamiento es importante. Siempre es importante. En algunos casos, necesitamos que sea en tiempo real. Eso es súper importante. ¿Cómo en tiempo real? Por ejemplo, cuando están con una aplicación como el Waze, o están con alguna aplicación que les permita ubicarse o están con alguna aplicación que requieran ubicarse con un mapa, con muchas opciones, lo que ustedes necesitan es que eso aparezca inmediatamente. Esa información no es que sea exactamente en tiempo real, pero en el menor tiempo posible. Hay otras que sí son en tiempo real, reconocimiento de canciones y cosas como esas, que aun cuando acceden a menos datos directamente, para crear estos índices, muchas veces son muchos datos. Hay otras aplicaciones que no requieren el procesamiento directo, pero igual requieren velocidad, porque por ejemplo, si quiero procesar miles de millones de datos, bajemos un poco, algunos millones de datos, y lo quiero hacer en modo batch significa que no lo estoy corriendo directamente, sino que lo corro primero, lo proceso y después otro los resultados, igual necesito velocidad, porque si no podría ser in eternum la espera para el procesamiento. Así que otro de los elementos importantes del Big Data tiene que ver con su velocidad. Así que ya por un lado tenemos el volumen, tenemos la variedad, la variedad efectivamente, y tenemos la velocidad. Otro elemento, otra de las B del Big Data tiene que ver con la veracidad de los datos. No siempre los datos con los que trabajamos son tan certeros. Y esta no certeza en los datos nos hace que tengamos que aplicar algunas técnicas que nos permitan validar estos datos. Ya sea por trabajar con mayor cantidad de datos y con eso disminuir el sesgo, o aplicando ciertas técnicas que nos van a permitir, por un lado, imputar datos, por otro lado, descartar algunos datos que están fuera de rango, aplicar técnicas que nos permiten determinar estos outliers que ustedes vieron en la estadística, ¿se acuerdan? Y encontrar datos que son atípicos y decir, ¿sabes que estos datos parece que están fuera de rango? Y si le encontramos alguna buena explicación, que lo vamos a ver en su momento, a lo mejor no los vamos a utilizar, pero al procesar grandes volúmenes de datos, el elemento veracidad aparece.
¿Y por qué aparece? Aparece por varios elementos. El primero es porque estamos trabajando con una variedad de datos, ¿eh? Se mezclan un poquito las veces. El segundo es porque los datos son muchos, volumen. Y el tercero es que quizá al procesarlos, la velocidad con lo que estamos trabajando los datos, hacen que se nos pasen algunos, o simplemente ocurre por causas humanas, o por la máquina, etcétera, etcétera. También lo vamos a analizar. Entonces, el volumen, la variedad, la velocidad y la veracidad son lo que nosotros hemos denominado las 4B del Big Data. En algunos textos, si ustedes revisan en Internet, van a encontrar las 3B del Big Data. Se habla del volumen, de la velocidad volumen, de la velocidad y la variedad, como los elementos importantes. Nosotros agregamos la veracidad y agregamos además una quinta B. Pregunta al curso, ¿a alguien se le ocurre qué puede ser esta quinta B? Están muy tímidos, ¿se acuerdan que les dije la otra vez que íbamos a empezar a actuar? El valor, profe. Perfecto, el valor. Excelente. ¿De qué se trata esta quinta B? Esta quinta B tiene que ver con, como dijo su compañero, con el valor de los datos. Ahora, el valor de los datos es un elemento relevante dentro de nuestro proceso. Si los datos no generan valor, entonces todo lo que estamos haciendo no tiene mucho sentido. Así que el foco es el valor, pero este valor viene dado de estas otras 4B. Así que volumen, variedad, velocidad, veracidad nos lleva al valor de los datos. Ese es un elemento bien relevante y bien importante en el proceso de análisis de Big Data. Veamos algunos datitos nomás acerca del volumen de los datos, en realidad. Por ejemplo, acá, en la gráfica que tienen ahí, habla acerca de análisis. Un byte, 8 bits, y llegamos a un yottabyte, que es 1000 zettabytes. Las unidades. Hoy día, nosotros hablamos de zettabyte, así como normal. Lo que estamos procesando son zettabytes. Puede que en unos añitos, pocos años, estemos hablando de yottabyte. Son inimaginables. Cuando yo estudiaba, nosotros hablamos de kilos. Después hablamos de mega. Y medio tera eran máquinas monstruosas. Para ustedes, para las generaciones que vienen, el zettabyte y el yottabyte van a ser elementos. Como les contaba, los datos que tengo acá, por ejemplo, también son del año, en el 2013 lo que había, 4,4 zettabytes. Para el 2020 se espera 44 zettabytes. 4.4, 44, 10 veces. Multiplicado por 10 es impresionante. Y seguimos creciendo. Y recuerden el dato que les dije, 90% de los datos que hoy día estamos usando, los que tenemos hoy día por el volumen, se generaron recién desde el año 2016. Y todos los años estamos duplicándonos. O sea, esto es impresionante. Igual estoy contento de vivir en esta época entretenida. Estamos como todos, estamos como en el momento. Aparece una pregunta acá. ¿Cómo trabajamos con grandes volúmenes de datos? Ya el tema creo que lo hemos estado respondiendo a poquito. Hay técnicas. En este curso no nos vamos a dedicar a ver a nivel de hardware de forma muy dura cómo se hace esto. Se las voy a contar igual. Se las voy a contar por si a alguien le surge la curiosidad y en realidad para que entendamos un poco desde el punto de vista de ingeniería. Pero la respuesta más rápida es que hoy día, si lo analizamos desde el punto de vista de las empresas, hoy día nos podemos apoyar en tecnologías de soporte como las que están en la nube. Y la nube es un tema relevantísimo en el desarrollo tecnológico hoy. Entonces, ¿cómo trabajamos con volúmenes de datos? Bueno, con técnicas de procesamiento de datos. Se aplican distribución de los datos, se aplican ciertas tecnologías que nos van a permitir procesar datos de forma distribuida. Una sola máquina no puede procesar datos, así que lo que se hace de forma más recurrente es que se trozan los datos y se trabajan en paralelo y se distribuyen las cargas en distintos procesadores. Y se aplican varias otras tecnologías. Pero ¿cómo podemos trabajar con grandes volúmenes de datos? Con técnicas. Hay técnicas que nos van a permitir trabajar con grandes volúmenes de datos y el desarrollo tecnológico, tanto en software como en hardware, hoy día nos lo permite. Y lo van a ver. Y en realidad ya lo vieron cuando
si es que me hicieron un poquito de caso, la primera clase yo les pedí que revisaran una API que dejé de GDL. Esa API de GDL les va a permitir a ustedes hacer consultas mundiales a miles de millones de datos, pero que, bueno, no miles de millones, millones de datos, no, millones de datos, pero a través de una infraestructura que está en la nube. Lo mismo hacen las empresas hoy día. No todas las empresas tienen su información en la nube. Hay temas de seguridad y algunos temas contractuales incluso que no se los permiten. Así que implementan sus propios sistemas y sus propios servidores. Ya, ese es un tema que podemos tocar. ¿Hay algún alumno de informática acá? Que levante la manito, que me diga yo, profe. ¿No tiene que mostrar? ¿Hay algún alumno de informática en esta clase ahora? No sean tímidos. Ya, bueno, pasó nomás. Seguimos entonces. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar ahora de la velocidad. La velocidad de llegada y el procesamiento de los datos. La velocidad, son dos temas distintos. Uno, por ejemplo, la velocidad con la que yo puedo capturar la información. Imaginen muchos sensores. Y la otra es la velocidad con que yo puedo tomar esa información y analizarla. En ambos casos requiero sistemas que me permitan capturar en un caso, y bueno, en el caso de captura son interfaces, que quiero velocidad en esas interfaces, y en el lado de procesamiento, procesadores, que se encarguen de poder analizar la información con la mayor velocidad posible. Siempre se requiere velocidad, en algunos casos se requiere más que en otras, pero siempre se requiere velocidad, ya sea para la captura de la información o para el procesamiento de la misma. Para ambos casos es necesario adaptar y entender bien el flujo de la información. Esto significa que hay que considerar las velocidades con las que llega la información y las velocidades con las que se procesa. Volví a repetir lo mismo para que se les quede. El sistema debe ser capaz de crecer entonces junto con la demanda del proceso sin perder eficiencia. ¿Por qué? Porque a veces vamos a comenzar, en muchos casos se comienza con el procesamiento de menos datos y luego esto va aumentando. Imaginen una empresa. Una empresa va a comenzar procesando una cierta cantidad de información, luego la misma información que la misma empresa genera u otra que considera de uso, la empieza a procesar agregando datos históricos y esto crece y crece y crece. Así que es importante también pensar en el crecimiento en función de la demanda. Bueno, acá aparece lo que se conoce como el cuello de botella. Por eso preguntaba si eran alumnos de informática, porque ellos conocen bien el tema este del cuello de botella. Pero si están por ahí, por último, en el chat nomás me tiran preguntas, me dicen yo, profe. Yo aquí lo leo y les comento. El tema de los cuellos de botella se produce en un montón de... O sea, se produce, por ejemplo, a ver, un ejemplo tipo. Imaginen que ustedes tienen una interfaz de red, la interfaz con la que llega la computadora a sus datos. Es de 1 giga. Hoy día es como lo típico, 1 giga. Pero los datos que yo estoy recibiendo vienen en el rango de 10 gigas. Por lo tanto, el cuello de botella se da en la interfaz. La interfaz de red con la que ustedes están conectados no es suficiente para procesar todo el flujo de información que está llegando a sus sistemas para procesar. Y me dicen, alguien me puede decir, profesor, ¿usted está imaginando cosas? ¿Cómo vamos a pasar de gigas? Y yo les digo, bueno, imaginen el concepto de variedad de los datos. Yo estoy analizando datos de video. Yo estoy recibiendo información de cámaras, de video, en alta definición, drones que están recorriendo la ciudad y que me están enviando toda la información a un sistema central para procesar y encontrar, detectar delitos. Podrían ser 10 gigas. Muchos videos, todos enviándome información. 200 drones en HD en tiempo real. ¿Por qué no? Entonces, probablemente el cuello de botella yo lo pueda tener en la entrada de los datos. Sigamos con los drones. ¿Dónde puedo tener otro cuello de botella? Ahora quiero procesar el video. Ahí tengo otro. Mucho video, mucha información. Pero ya llegaron los datos. Entonces, por un lado está el ingreso de los datos y por otro lado está el procesamiento de los datos. Y ya más o menos creo que con eso queda medio clarito. Si alguien tiene dudas, que me diga por el chat. Nadie dice nada. Y no es tan temprano como para que estén tan silenciosos. Siguiente.
hay tres tipos de cuello de botella. Más o menos ya lo hablamos. Están los acotados por input-output. Bueno, en realidad yo les di solo ejemplos de entrada. También hay ejemplos de salida. ¿Como qué ejemplo de salida? Bueno, llegan los datos de video a nuestro sistema, nosotros los capturamos y para procesarlos quizá tengamos que entregárselo a otro sistema. Entonces ahí tenemos una salida. Si quizá la salida ya no sean de 10 gigas, sean menos porque están procesados o comprimidos, lo que sea, pero también podemos tener problemas en la salida de los datos. Lo otro tiene que ver con acotados por memoria. Independiente de la forma en que nosotros analicemos los datos, ya sea trozándolos o trabajándolos por partes, estos se procesan en memoria. Y la memoria es un recurso que también es escaso. Podemos hablar de memoria virtual, incluso por disco. En disco también podemos decir que existe una cierta forma de almacenamiento en memoria. También podemos estar acotados por eso. Lo otro es que podemos estar acotados por CPU, unidad de procesamiento. El procesamiento del dato, el siguiente, ese es un problema también. Por lo tanto, cuando acá hay tres, son como dos nomás. Nosotros podemos pensar en los flujos de entrada, salida y el procesamiento de los datos. Ya. Bueno, en memoria lo vamos a agregar igual, pero tengo mi tema. Ya. Entonces, velocidad es otro de los elementos. Vamos a hablar de la variedad de los datos. La heterogeneidad de los datos, es decir, su variedad, presenta un gran desafío en cuanto al tipo de datos que nosotros disponemos para definir críticamente la forma en que vamos a abordar, la forma en que lo vamos a trabajar. Los datos no se trabajan de la misma manera de acuerdo a cómo son ellos mismos, a su variedad. Si, por ejemplo, yo les envío a ustedes una planilla en Excel con puros números, ustedes van a poder trabajar esa planilla en Excel porque tiene números. Si yo a ustedes les envío un video, ustedes van a tener que trabajar de otra manera ese video. Lo van a tener que quizá ver, que quizá procesar, y va a ser distinto. Entonces, la variedad de los datos requiere formas de procesamiento diversas. Ahora, para entender un poco la variedad de los datos, les voy a comentar que hay, que nosotros vamos a definir, vamos a definir tres tipos de datos. Un dato que vamos a llamar dato estructurado, un dato que vamos a llamar semiestructurado y un dato que vamos a llamar no estructurado. Cuando nosotros hablamos de datos estructurados, estamos pensando, espero que hayan tenido, ustedes tuvieron algo así como base de datos. A ver, don Abdiel Reyes, ¿cómo está? ¿Está por ahí? Hola, profe. Hola, don Abdiel. Oiga, consulta, ¿tuvieron base de datos o algo parecido? En Program, Sí. MySQL. Ah, ya, ¿y le enseñaron esto de las formas normales y esta cosa? No lo recuerdo. Pero, don Abdiel, ¿usted vio lo que es cierto? Programación a lo mejor, datos de tipo entero, real, Ah, sí. ya. ¿Y se acuerda que las bases de datos igual usted almacenaba sus datos con tipos de datos? Uno era en campo de texto, otro era en entero. Sí. Ah, ya, perfecto. Ya, suficiente con eso. Gracias, don Abdiel. Bueno, Ya, entonces, lo que hablamos con su compañero tiene que ver con datos que vamos a llamar estructurados. ¿Por qué? Porque para almacenar ese dato, yo tengo que definir qué tipo de dato es. Y así de una forma menos formal, son datos que están ordenaditos. Y de esta manera yo puedo también acceder a esos datos de una forma mucho más simple. Por ejemplo, si yo accedo a un dato que es una tabla dentro de una base de datos, yo puedo saber, por ejemplo, que es de tipo entero. Por lo tanto, puedo sumar. Si hay una tabla, a ver, si tengo una tabla, a ver, no sé si se ve acá. Aquí. Vamos a hacer una cosita acá, denme un segundo. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Se ve aquí. Acá se ve, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, esta es una tabla en una base de datos. Entonces, ahí tengo mi nombre, no sé, por ejemplo, va a ser una tabla que va a ser nombres. Esa es una tabla de una base de datos, nombres.
Por acá, por ejemplo, voy a tener ese nombre y voy a tener un campo que se va a llamar y edad. Dos campos, súper sencillo. Bueno, y podría tener, no, eso nomás. Voy a tener dos campos en mi tabla. Una que voy a llamar nombre y una que voy a llamar edad. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, listar todos los nombres, yo voy a ir a esta tabla y voy a hacer un... ¿se acuerdan cómo listo los nombres en una tabla? ¿Se acuerdan de SQL? Yo podría hacer un select, le estoy hablando en el lenguaje de la máquina que me entiende. Quiero listar todo lo que hay, así que voy a hacer un select, asterisco, from, nombres. ¿Alcanza a ver? Sí. Entonces, en ese caso, yo le estoy hablando a la máquina y le digo, oye, lístame todo lo que está ahí. Dado que estos datos están estructurados, yo también puedo hacer otras cosas. Yo puedo hacer select, count, no. Podría, por ejemplo, tener una función que me sume todas las edades. O podría tener o crear una función que me promedie. Si no es la misma, la puedo crear. En SQL podemos crear la función. Yo podría promediar las edades, esta tabla. ¿Y por qué las puedo promediar? Porque sé que este es un dato de tipo entero. Entonces, cuando nosotros hablamos de datos estructurados, nosotros estamos hablando de datos que yo los dejo ordenaditos. ¿Y para qué los dejo ordenaditos? Porque con estos datos yo puedo operar, interactuar. Además, en esto hay implícito un proceso de validación de los datos. Así que cuando hablamos de variedad de datos, nosotros decimos que los datos que están estructurados son aquellos que están de una forma en la que yo puedo acceder a ellos y procesarlos de mucho más fácilmente. Ya. Pues vamos a la... No, esa no, es esta. Ya, volvemos acá. Ya, ahora sí. Por otro lado, tenemos los datos que son semiestructurados. Ejemplo de datos semiestructurados. Cuando ustedes tienen una planilla en Excel y colocan guardar separado por coma, lo que están haciendo es que están creando un archivo que se llama de tipo CSV. Ese archivo de tipo CSV, o archivo de datos separados por coma, lo podemos identificar con datos que están semiestructurados. Aun cuando el lugar donde está el dato nos permite acceder a él, no hay una información o metadata que nos diga qué tipo de dato es. Y como no sabemos qué tipo de dato es, nosotros tenemos que en la aplicación, cuando le estamos leyendo el dato, entender qué dato es. A eso llamamos semiestructurado. Aquí voy a hacer un tema. Cuando nosotros trabajamos con Excel, Excel no es una base de datos. Eso para que quede súper claro para el curso, al menos. Excel no es una base de datos. Excel almacena datos de tipo semiestructurado. Nada más. No es base de datos. Eso lo dejamos para el curso. Fuera del curso, yo le voy a decir, envíenme su base de datos en Excel. Pero en la sala no es estructurado. Ya. Por otro lado, tenemos los datos que no son estructurados. Y acá hablamos de datos como video, como audio, como este video, esta clase, es dato, pero no está estructurado. Entonces, completamente sin estructura. A eso llamamos la variedad de los datos. Este también es un estudio de IBM, que habla acerca de que la alta variedad de datos presenta el desafío más actual y según la encuesta de negocios del MIT, disculpen, me equivoqué, del MIT, este paper se los voy a dejar también disponible en CIBEDU, para que lo puedan revisar.
No es obligatorio, materia adicional simplemente, para que vean la referencia. La alta variedad de datos presenta el desafío más actual y según la Escuela de Negocios del MIT es el mayor problema para quienes trabajan en Big Data. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos al menos las 3B, la importancia del volumen, la velocidad y la variedad, lo más importante para el procesamiento de datos es la variedad, 69%. El volumen, 25%, y la velocidad de procesamiento, el 6%. Entonces, cuando le damos importancia al menos a las 3 primeras B, estos son los elementos que se consideran para el procesamiento de las áreas de negocio. Vamos a la veracidad. La velocidad de los datos sobre los que se trabaja, siempre hay discrepancia en los datos. Lo anterior requiere que se juzguen si se debe confiar o no en la información con la que se cuenta. La mala precisión en la medida de las variables, por ejemplo, la falta de registro, los problemas de consistencia e interpretabilidad de las variables, hacen que los datos con los que se trabaja sean susceptibles a que puedan tener errores o fallos. Por lo mismo, es que lo que se trata es de trabajar con información verídica y útil para poder juzgar y para poder cumplir un precepto que vamos a usar mucho en el curso. Finalmente, por ejemplo, la velocidad de los datos de alguna manera hay que cautelarla con más información que nos permita, por ejemplo, imputar información que nos falta o descartar la información que consideramos no es correcta, etc. Pero independiente de eso, nosotros vamos a considerar este precepto. Basura que entra, basura que sale. Si nosotros tenemos datos que no son buenos, ese es el concepto, basura que entra, no importa el procesamiento que hagamos, lo que vamos a tener es basura que sale. Así que nuestras decisiones no van a ser correctas. Por lo tanto, en el contexto de veracidad, vamos a tratar de aplicar algunas técnicas igual en el curso, y en el segundo módulo vamos a ver técnicas de preprocesamiento de datos, que es importantísimo, no solo para el ramo de Big Data, les va a servir para todo. El preprocesar datos les va a permitir tomar información, dejarla lista para trabajar, y después poder hacer el análisis que ustedes quieran, por lo menos considerando datos correctos de entrada. Ahora, lo que salga va a depender de su algoritmo, o de la técnica que usen para procesar. Bueno, aquí viene el concepto. Datos incorrectos generan resultados incorrectos. Garbage in, garbage out. Basura que entra, basura que sale. Para reducir los problemas de los datos, es necesario tener procesos de validación, así como también analizar los datos para confirmar su coherencia. De acuerdo a estudios realizados por IBM, la incertidumbre es tan crítica que 1 de cada 3 líderes empresariales no confía en todos los datos que usa para tomar decisiones. Esto es más o menos en el 2016 salió este estudio. Finalmente vamos al valor. Las características de los datos por sí solas no valen mucho. Si no se logra mejorar la situación de un negocio mediante este análisis, entonces la realidad no sería muy relevante para tomar las decisiones, realizar inversiones o el esfuerzo en procesarlo. Finalmente vamos a decir que el valor de los datos es lo que estamos buscando, es lo que queremos encontrar, es lo que queremos relevar. Si los datos no nos generan valor, todo el procesamiento que estamos haciendo en realidad es recurso no muy bien usado. No les va a ir bien a la empresa si no encontramos valor en los datos, eso es real. Vamos a completar esto, como estamos en la hora, bien. Vamos a completar esto con el ecosistema del Big Data. ¿De qué se trata el ecosistema del Big Data? Se trata simplemente de ver dónde están posicionados elementos del Big Data en relación a el tema económico, el social, el legal, el aplicativo y el tecnológico. Acá voy a hacer un breve resumen porque lo vamos a volver a tomar en la próxima clase. Yo les voy a contar que en el económico, el Big Data implica directamente modelos de negocio, rendimiento de la empresa. El rendimiento de la empresa tiene que ver con la búsqueda de maximización de utilidades, por ejemplo. En el tema económico impacta mucho el tema del código libre. Hay trabajo muy fuerte que han estado haciendo los desarrolladores de código libre y lo han adoptado muchas empresas para desarrollar técnicas que nos permitan procesar Big Data, y esto implica también en el tema económico. Los modelos de despliegue, sistemas de información, etc. En el tema social lo vamos a volver a tomar, así que lo voy a hablar rápido hoy día. En tema social, tiene que ver con el comportamiento del usuario, el impacto social. En el tema legal,
hay harto que hablar acá. Tiene que ver con los dueños de los datos, con los derechos de autor, con la responsabilidad, con la privacidad, con la insolvencia de los datos, eh, incluso con definir la caducidad de los datos, un tema que vamos a conversar también con más detalle más adelante. En el tema aplicativo, hablamos de las decisiones basadas en datos, a cómo aplicamos los datos. El aplicativo es cómo lo usamos. El manejo de riesgos, la inteligencia competitiva, el Internet de las cosas, la industria 4.0, etc. Aquí en este PowerPoint habla de la industria 4.0, pero vamos a nombrar la 5.0. Y vamos a ver cuán importante también es en la 5.0 el uso de los datos. Y si no han escuchado la 5.0, busquen ahí en Google para las siguientes clases, ¿qué es? Vamos a hablar de la tecnología, preprocesamiento de datos, tecnología, el ecosistema en el ámbito tecnológico, procesamiento de datos, la escalabilidad de los datos, la respuesta en tiempo real, la estadística, el machine learning, el aprendizaje de las máquinas de forma automática basada en datos, los procesos de lingüística, el HCI, que significa interfaz humano-computadora, cómo nos vinculamos con las máquinas, y la visualización de datos, y este último punto es súper, súper importante. Ya. Lo vamos a retomar la próxima clase y les voy a mostrar algunos ejemplos de esto para que se contextualice mejor. Bien. Ustedes van a llegar a una interfaz que es esta, Cloud IBM, acá en la misma, y van a crear una cuenta nueva. Van a ir a ese enlace, dice crear una nueva cuenta, crean su cuenta nueva, hacen clic ahí, se registran, colocan sus datos, le va a llegar una confirmación al correo, y lo que estamos haciendo ahora es que estamos creando una cuenta en el IBM Cloud. Esta cuenta es gratis, muchos de los servicios son gratis, y esto tiene algunos añitos, no mucho, bien nuevo. ¿Y cuál es la idea? La idea es que tienen las herramientas de trabajo tanto de Big Data como de inteligencia artificial y de otros tipos de herramientas para procesar información y aprender. Así que creo que es muy útil que podamos trabajar sobre esta plataforma. En otro curso les comentaba a sus compañeros que hoy día se me fue uno con sus compañeros, pero en realidad hoy día está la plataforma de Microsoft, a la que también tienen acceso ustedes, está la plataforma de Amazon, está la de Google, esa se me había ido, está la de Huawei, y está esta nube, la de IBM. Por los entendidos y por mi propia experiencia, creo que la de IBM es la mejor desarrollada hasta el momento, en lo que la llevan hoy día en el tema empresarial. Y la gracia que tiene además es que tiene muchas herramientas de acceso gratis para que puedan aprender. Entonces vamos a tratar de aprovechar esto porque lo más probable es que a alguno de ustedes le toque trabajar con estas tecnologías muy similares en la industria. Y esto es lo que está ocurriendo hoy día, esto está pero súper de punta, así que estamos como en lo que va en la ola en la parte superior. Ya. Volvamos acá. Van a crear su cuenta como les mostré, después van a ingresar, yo tengo una en la mía acá, voy a ingresar, voy a sacar esto por acá, vamos a iniciar sesión. Cuando inicien sesión van a llegar a un escritorio de trabajo. En ese escritorio de trabajo, bueno, les va a aparecer algo como esto. Viene. Ya. Les va a aparecer algo de información, un poco de noticias acerca del cloud de IBM, los recursos o los servicios con los que ustedes están trabajando. En este caso le va a aparecer 0 acá porque, bueno, yo tengo otros con los que estoy trabajando igual, pero no son los que tienen ustedes. Si hacen clic en servicios, les van a aparecer varios servicios. En este caso, todos los que yo tengo activos. Vamos a ir creando algunos y les voy a ir mostrando cómo se hace. No hay problema en eso, no se preocupen. Ya. Volvamos acá. Entonces, van a estar en esta nube. Después nos vamos a ir a catálogo. Y hay varias formas. Lo podemos buscar directamente acá. Vamos a trabajar con un servicio que se llama... aquí cometí un error en la...
reconocimiento de imágenes de IBM. Entonces vamos a ver, Recognition. Se llama Visual Recognition. Ahora, Visual Recognition o reconocimiento de imágenes también lo pueden encontrar o directamente en el catálogo o pueden ir acá. Y acá hay un filtro, por ejemplo, que lo van a encontrar bajo el apartado de inteligencia artificial y machine learning. Se hacen clic ahí. Acá hay varias aplicaciones vinculadas a esto. Y por aquí la pueden encontrar. O simplemente la buscamos en el catálogo como Visual Recognition. Vamos a acceder a Visual Recognition y una de las gracias de esto es que, bueno, tenemos varios planes. En mi caso, aparece que no la puedo crear porque ya tengo una creada. Pero cuando ustedes ingresen, van a ingresar a Visual Recognition, van a tener, por ejemplo, una región, dejen Dallas, que es donde están los servidores. Vamos a aplicar el plan Lite, que es este que está acá. En este caso dice que tengo 1000 eventos por mes para conseguir. Hay algunas restricciones en la clasificación, pero no hay ningún problema. Para trabajar está súper bien. Y una vez que esté acá ustedes le pueden dar su nombre. En este caso le pueden colocar Visual Recognition, y bueno, yo le puse en mi caso de Visual Recognition UH. Ustedes le pueden colocar su apellido si quieren. BR como sugerencia, y luego van a... Voy a checar acá porque a veces no se ve bien. Ahí. Luego van acá, donde dice crear, que va a estar en azul, hacen clic ahí y crean su servicio. Ya. El servicio ya está creado. Entonces, después de que lo creen, yo voy a ir a la lista de mis recursos. Lo van a crear en ese momento ahí. Y yo voy a accesar a mi Visual Recognition. Yo ya tengo creado una. Ahí, Visual Recognition. Perfecto. Voy a accesar a esta interfaz y por eso preguntaba si vienen algunos informáticos, pero para todos es bien interesante. Lo que pasa es que en esta interfaz yo tengo la referencia a mis API de cómo conectarme, para que después yo pueda esta herramienta utilizarla, por ejemplo, desde Python o desde algún otro lenguaje. No es lo que vamos a hacer en la sala, pero en la clase, pero les cuento que la gracia de esto es que lo que hagamos ahora nosotros lo podemos vincular a aplicaciones externas. Y eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a IBM, a la nube de IBM, que nos procese mucha información y que nos entregue los resultados. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, realizar reconocimiento de imágenes a través de esta aplicación, que es variedad de datos, y podemos a través de una aplicación externa y utilizar esa información. Y me preguntan, ¿para qué? Bueno, yo les cuento que el año pasado me tocó ver una aplicación acá en la región que se hizo para reconocer peces. Entonces la gente iba a pescar, por ejemplo, esta pesca recreativa, tomaba el teléfono, le sacaba una foto y le decía qué pez era el que estaba ahí pescado. La gracia de eso es que esa información se enviaba por internet a una base de datos central y le permitía al tema de Cernapesca determinar cuáles eran los peces que se estaban desarrollando en ciertos sectores de la región. Y con eso, más adelante, con más usuarios, podemos incluso tener estudios, ver si existe mortalidad, un montón de otras cosas. Ya, pero volvamos acá. Entonces, ¿sí? Que hay otra aplicación que yo vi hace poco que era sobre plantas, que tú le mostrabas una foto de la planta y te decía hasta qué enfermedad podía tener la planta en ese momento. Exacto. Bueno, esa aplicación perfectamente la pueden desarrollar ustedes ahora. Y, profe, cuando es para usos comerciales, por ejemplo, ¿cuál es la tranca de IBM con eso? Tienen que pagar los servicios y cuando lo creamos, cuando lo creen, yo les puse en la ventanita que decía Light, abajo salen los precios para los otros servicios. Ah, sí. Le pagan por uso. La gracia del Light es que no cobran, porque es para que lo aprendan a usar. Ya, bueno, entonces, una vez que se crea esto, lo que nosotros vamos a hacer es iniciar lo que se llama Watson Studio. Watson Studio es la plataforma de trabajo sobre la que vamos a implementar el sistema de reconocimiento. Visual Recognition, luego iniciamos con nuestro Watson Studio.
Lo que les he mostrado no tiene más ciencia que eso. Seguimos acá. Ya. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este módulo? En este módulo vamos a encontrar algunos modelos de clasificación. Nosotros vamos a clasificar, vamos a detectar y vamos a identificar objetos. Esa es nuestra actividad. Entonces, hay algunos modelos que ya están desarrollados. Por ejemplo, acá tengo modelos preconstruidos, como por ejemplo, este modelo general que está acá, que lo que hace es que clasifica de todo. Clasifica objetos, clasifica personas, clasifica colores. ¿Y cómo logró esto la gente de IBM? Es que se dedicaron a procesar muchas imágenes, muchas imágenes, y crearon un modelo de clasificación general. O sea, nosotros podríamos hacer esto, pero nos demoraríamos mucho. Lo que les pasó a los colegas esto de los peces que yo les contaba, tuvieron que sacar muchas imágenes, y procesarlas y tratar las imágenes. Acá está listo el modelo para usar. También hay un modelo que está preconstruido, pero para clasificar comida. Entonces, imaginen, miren, identifica sobre 2000 tipos de comida distintas. O sea, la cantidad de imágenes que tuvieron que procesar para tener algo que nos catalogara las posibles comidas. Y luego hay, bueno, el explícito no lo vamos a ver. Y luego lo que vamos a poder hacer con esto es crear nuestros propios modelos, armar nuestro modelo de clasificación. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Lo que hoy día les quiero mostrar es, por ejemplo, vamos a hacer testeo de este modelo preconstruido. Ya, si yo tengo este modelo preconstruido, vamos a agregar un poquito acá. Acá tengo la descripción del modelo. Acá está la opción de cómo se puede implementar el modelo. Por ejemplo, si lo quiero implementar en Python, acá están todas las instrucciones. Qué librerías tengo que instalar, cómo tengo que autenticarme desde el código de Python para poder leer esta librería. Lo importante acá es que estos que están acá, estas API key, por ejemplo, que son como las claves de acceso, están dentro, se pueden llegar a usar. ¿Y cómo se importa? Y lo más entretenido es que ustedes presionan acá y copian y pegan. IBM les pasa todo, y lo pegan en su código, y está listo. Si lo quieren hacer en Ruby, que es otro lenguaje, en Node, otro lenguaje, en Java, otro lenguaje, o C, en Qt también es otro método de acceso. Que a través de URL, más sencillo. Ya. Entonces, vamos al test. En el test, vamos a analizar alguna imagen. A ver, vamos a buscar una en el curso de Watch. Clases. Big Data. Unidad 1. Visual Recognition. Ya voy a actualizar la PPT porque le había dejado otros datos. Ya, vamos a subir esta imagen. Wow, fue rápido, porque ya lo había probado antes. No sé si se alcanza a ver. La agrando un poquito. Bueno, aquí estoy yo en una especie como de montaña con una tabla de scale. Entonces, de skate. Entonces, ¿qué es lo que me cuenta? Que es una imagen que habla de la naturaleza. Detectó que estoy en una montaña. Detectó que hay una elevación natural. Y efectivamente estoy en un monte. Detectó que hay una persona. Detectó que los colores, este es el tono de color azul más o menos lo que hay ahí. Que está en altura, y también hay algo marino. Y por ejemplo, de la naturaleza dice que hay un 87% de probabilidad de que yo esté en un entorno natural. Ahora, lo interesante de esto es que de la sola imagen puedo obtener información, pero información que yo la puedo aplicar en lo que a ustedes se les ocurra. Pues esto ya es, ahí viene otra cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Acá estamos aplicando Big Data de una forma impresionante, con menos datos, pero para poder procesar esto se requirió un entrenamiento con mucha otra información. En una de las presentaciones, que también les dejé en el sistema, dice video 3, les pido que lo vean, aparecen varias cosas de lo que está haciendo IBM hoy día. Una de ellas es que ellos están procesando mucha información para que uno, con menos datos, pueda obtener información. Entonces, un negocio, una aplicación, un sistema, lo que ustedes imaginen, ahora con menos información pueden procesar esa data. ¿Por qué? Porque por detrás hay mucha otra información. Hay Big Data que nos permite llegar a esto.
Ya, entonces acá tenemos uno de general. Prueben ustedes con alguna foto suya, cuando tengan que probar. Ya, por otro lado, tenemos este clasificador de comida. Miren, clasifiquemos esta comida que tengo acá. Ya, entonces, exactamente lo mismo. Acerca de el test, la implementación. En la implementación está la forma en que yo puedo tomar este código y colocarlo dentro de otro. ¿Por qué preguntaba si bien chicos de informática? Porque solamente esto les puede servir para una tesis. Esto es genial. O sea, ya con esto pueden tener su tesis lista. Hay elementos de clasificación, vinculación, hay temas de seguridad involucrados, metodologías, procesos. Está bien entretenido. Y a todo esto, para los muchachos y niñas de industrial, también es bien interesante, porque con métodos de clasificación de imágenes ustedes podrían clasificar, por ejemplo, si trabajan con alguno de los profes que está viendo temas de cómo la gente interactúa en el trabajo, podrían sacar imágenes de plantas, estas solo son ideas, y podrían sacar imágenes de planta y ver el riesgo dentro de una planta para la lesión lumbar, por ejemplo, de alguien, o podrían identificar dentro de algún tema de mercadeo, algo que la gente está viendo y que otros no, con una sola foto, por ejemplo. Entonces, buscar indicadores para temas de procesos industriales, procesos de marketing u otros de logística, se puede hacer también a través de procesamiento de imagen. Si miran el video que les dejé, video 3, van a ver varias historias. Hay una que habla incluso de que con el procesamiento de imágenes en Estados Unidos se liberó una aplicación que se utiliza para darle calidad a las joyas, a los rubíes y todo esto. Le sacan fotografía y en función a la fotografía le dan la calidad. Lo están logrando. Entonces, imaginen todo lo que podrían hacer. Bueno, si por ejemplo aquí estoy en un modelo preconstruido que es de alimentos. Entonces, esperen, aquí está procesando y ahí lo proceso. Entonces, por ejemplo, esta es una foto mía, sí, lo fuimos a comer espectacular cerca de Niebla. En realidad era rico, pero esto era más le colocaban unas brasas al plato, era bien entretenido. Si miramos esto, dice que hay un 70% de probabilidad de lo que está viendo la máquina habla acerca de comida marina. Lo otro tiene que ver con con una especie de sopa, algo de pescado, como un mariscal, y lo describe, y acá está. Entonces, súper interesante, mucho trabajo detrás, y lo que estamos viendo acá justamente es una de las B del Big Data. En realidad siempre hay más de una. Acá estamos centrándonos en la variedad de los datos, pero en estricto rigor también hay volumen de datos, y en estricto rigor también hay velocidad de datos. Y en estricto rigor también podemos hablar de la veracidad en ciertos temas. Y la que nos falta, que es la B del valor, se la vamos a dar nosotros para ver cómo usamos esta información. Si esta información no tiene un uso, no tiene valor. Así que todo este trabajo no tiene mucho sentido. Por lo mismo, IBM lo que hace es que nos permite, a través de la implementación, extraer esa información y utilizarla donde nosotros queramos. Ya, eso es, y como que estoy bien en la hora, lo que les voy a pedir entonces es, lo voy a hacer acá, es que repasen este video. Vamos a usar Visual Recognition. Visual Recognition. Van a crear su servicio y van a acceder a esto y simplemente van a probar. Van a probar algo de general, algo de comida. Entonces, ¿para quién les va a servir esto? Les va a servir simplemente para que creen su cuenta en IBM, porque la vamos a seguir utilizando. Y vamos a utilizar otro servicio. Entonces, con su cuenta lista ya vamos a poder avanzar un poco más rápido también. ¿Alguna consulta, duda? Creo que llegamos hasta aquí hoy día. Profe, Sí, dígame. para las clases va a ocupar el mismo link de Zoom. ¿Es siempre el mismo? Ah, ya. Gracias. Bueno. Ya. Sería entonces, quedan con tarea, creen su cuenta al menos y usen el sistema de visualización. Si no les funciona, no se preocupen. La próxima clase lo vamos a mejorar un poco, vamos a crear en nuestro propio modelito. O les voy a dejar algo listo para que lo puedan hacer ustedes. Y nos vemos el próximo jueves.
Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Sí. Cuídese. Chao, profe, que tenga buen día. Chao, profe. Chao, chao.